Hola, profe. Hola chicos, buenas noches. ¿Se escucha bien el audio? Sí. Bueno, perfecto. Bien, Lucas, no se olviden de ir poniendo todos el nombre. Bueno, chicos, buenas noches. Los saludo oficialmente a todos. Y mientras van ingresando, y antes de que comencemos con la unidad 2, a partir de hoy realmente comienza a pleno el taller de impuestos. Todos los conceptos que les di antes es como para ir introduciéndolos y para que tengan alguna idea de todo el marco normativo adicional previo y los fundamentos y de dónde viene, de dónde nace, todo lo que da origen a un sistema tributario más que complejo en la República Argentina, y ya lo van a experimentar ustedes en carne propia a partir de hoy.
porque todo lo que hemos visto son conceptos teóricos, generales, de procedimiento tributario en general. Pero antes de que comencemos con la unidad 2, quiero hacerles una aclaración, que tomen nota, porque además es un concepto que les va a servir mucho para el futuro y porque es como que se tiende a confundir por un par de preguntas que ya me han ido haciendo vinculados con esta problemática las clases anteriores. Los llevo un momento a la última clase, que es cuando habíamos visto nociones básicas de procedimiento tributario. Si ustedes se fijan en la guía que tienen, recuerden que habíamos analizado conceptos a nivel nacional establecidos en la Ley de Procedimientos Tributarios. Y lo primero que habíamos dicho es que en esa ley lo que se define es cuáles son las funciones y las facultades de la AFIP. ¿Recuerdan? Y la AFIP era el órgano de la administración. Hola. Se trabó el profe, creo. Se le trabó al profe. Hola.
opino que salgamos todos. Ahora, ¿quién está grabando? Ni Si idea. quieren salir, salgan. Si te digo, te miento, la verdad, ni idea. Bueno, avisen por el grupo. Yo voy a avisar por el Vuelve a hacer grupo la si sal- vuelve a entrar el profesor. Dale, Dale. gracias. ¿No saben el Gmail de la profesora? Así le decimos a ella. Creo que se llamaba Gaby, no sé. Sí, acá está. ¿Crees que te lo pasé? Pásamelo, a ver, le voy a mandar un Gmail. A ver qué. Ah, gracias. Ahí está. ¿Han visto mucho la clase pasada? Porque yo no pude, no estuve presente. No, terminamos la unidad 1, ahora comenzaríamos la 2. Bien. ¿Dijo algo importante que no esté en la bibliografía? Lo más importante que dijo fue la fecha del parcial. Es el 3 de junio, el primer parcial. El 3 y de junio. Sí, y el segundo parcial, no sé si el 26 o el 29, por ahí. 29. 29 de junio. Sí, los Hola, dos en junio. chicos. Hola, Hola. buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Hola, sí, Hola, Gaby. profe. ¿Cómo están? ¿Leíste mi ¿Cómo están? email? No, todavía no vi nada, ya lo voy a ver. Escuchen, estuve hablando ahí con el profesor, tiene problemas de conexión. Así que esperen por favor unos minutitos que está intentando reconectarse, no se vayan. Bueno. Bueno, ¿Bien? profe. ¿Sí? Esperen, tengan un poquito de paciencia que se está conectando de nuevo. Gaby, ¿ahí se me escucha? Ahí está, ahora sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, estoy con el internet de mi teléfono, así que espero que me he desconectado del internet de mi casa, así que espero que se me escuche. Ahora sí, estoy de nuevo. Sí, Sí, se lo escucho. No voy a hacer. Bueno, habíamos quedado en que quería tomarme, les decía, ¿no escuchan? Les decía que quería tomarme 5 minutos para comentarles algo que les va a servir mucho también para el futuro, para que no se confundan, vinculados con un tema relacionado con la AFIP. Ustedes ya saben que la AFIP es el órgano, la Administración Tributaria a nivel nacional encargado del cobro y fiscalización y aplicación de los tributos.
Si ustedes se han fijado o han estudiado o han leído en la guía, cuando define la FIP, ustedes habrán leído que ahí dice que la FIP es el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, hablamos de tributos, aduanera, hablamos de comercio exterior, aduana, pero también dice y de los recursos de la seguridad social. Les cuento esto porque si bien eso no está en la guía, a mí me gustaría que ustedes pongan la palabra AFIP y saquen 3 flechas, porque la AFIP en realidad está a su vez compuesta por 3 grandes direcciones. La primera es DGI, que quiere decir Dirección General de Impuestos. La segunda es DGA, cuya sigla quiere decir Dirección General de Aduanas, que es la encargada con toda la parte aduanera, la DGI con toda la parte impositiva. Pero acá, que allá por el año, porque en realidad históricamente, antes de que pasemos a la sigla de la AFIP, solo existía lo que se llamaba DGI y DGA. ¿Qué sucede? Allá por el año 72, si mi memoria no me falla, las provincias en el ámbito previsional coexistían regímenes provinciales jubilatorios y regímenes nacionales jubilatorios. Y a partir de una gran reforma de ese año, casi todas las provincias transfirieron las cajas previsionales provinciales a la nación para unificar todo el régimen previsional argentino, que hoy se conoce con el nombre SIPA. Cuando ustedes escuchen la sigla SIPA, quiere decir Sistema Integrado Previsional Argentino, para unificar, les reitero, todo en el ámbito nacional, para que no existan jubilaciones a nivel nacional y jubilaciones a nivel provincial. Y en ese momento, cuando se pasaron las cajas previsionales, y cuando hablamos de lo previsional, nos estamos refiriendo a todo lo que tenga que ver con el sistema jubilatorio, lo que se hizo fue aprovechar este organismo nacional para también encargarle que se dedique, y de ahí a que se cambia la sigla y aparece la sigla AFIP, y aparece una tercera dirección, por eso les hablaba de las 3 flechas, y esa tercera dirección es la Dirección Nacional de los Recursos de la Seguridad Social. Yo les decía que cuando no confundan derecho laboral con el tema impositivo, y ustedes entonces me podían con razón preguntar si se enteraban, pues entonces, ¿qué tiene que ver la AFIP con el régimen previsional? Si decimos que el régimen previsional es un régimen que no tiene nada que ver con lo tributario. El tema es, les reitero, que se la facultó a la AFIP
exacto, Dirección Nacional de los Recursos de la Seguridad Social, SIGASTON. Entonces, la AFIP se compone de 3 grandes direcciones. Dirección General Impositiva, que se dedica a la parte de impuestos. Dirección General de Aduanas, que se dedica a todo lo que tenía que ver con el tema aduanero. Y esta tercera gran dirección, Dirección Nacional de los Recursos de la Seguridad Social, que justamente nace cuando se le encarga, o cuando, mejor dicho, les decía, que se unifica el Sistema Nacional de Jubilación, todo en cabeza de la nación, y desaparecen los regímenes provinciales jubilatorios. Casi todas, porque en realidad hay un par de provincias que no lo hicieron, casi todas las provincias argentinas adhirieron a esta ley en su momento y transfirieron las cajas previsionales provinciales al ámbito nacional. Y esta Dirección Nacional de los Recursos de la Seguridad Social es la encargada de percibir todo lo que tenga que ver con el ámbito de la seguridad social. Ustedes saben, porque creo que ya han visto derecho laboral, que cuando un empleado está en relación de dependencia, el empleador les hace descuentos obligatorios por ley. Esos 2 descuentos obligatorios por ley, uno es para el régimen de la jubilación y el otro es para el régimen nacional de obras sociales. El sindicato es optativo porque depende de cada empleado y de cada rubro afiliarse o no al sindicato y que el empleador le retenga para que ese dinero vaya al sindicato, que es lo que se conoce como las retenciones o los aportes personales que hacen los trabajadores para jubilarse por un lado y para tener una cobertura social de alguna obra social por otro lado. Olvidémonos de los sindicatos, porque los sindicatos eso es voluntario, no es obligatorio. Cada uno, depende de la actividad o el rubro, estará dentro de un sindicato y se afiliará o no a ese sindicato. Y así como existen estos aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia que lo hacen a través de su empleador como descuentos obligatorios por ley, también saben que por otro lado ese empleador tiene que efectuar contribuciones a su vez sobre esa nómina salarial. Contribuciones también para el régimen jubilatorio, contribuciones para las obras sociales, y ahí es donde aparecen las famosas ART que deben pagar por ley también los empleadores, las aseguradoras de riesgo del trabajo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la AFIP, a través de esta tercera dirección y desde el año 72 hasta el día de hoy, es la encargada de recaudar todos esos fondos que tienen otro destino, totalmente diferente a todo lo que hemos venido hablando hasta el momento, y ese destino tiene que ver o con lo previsional o con las obras sociales. Lo único que hace la AFIP es de intermediaria, recauda y transfiere. Recauda lo que tenga que ver con la jubilación y lo transfiere al ANSES. Recauda
lo que tenga que ver con las obras sociales y lo transfiere a cada una de las obras sociales que están reguladas dentro de la Ley Nacional de Obras Sociales. Recauda. ¿Fiscaliza? Sí, pero solo, escuchen esto, solo fiscaliza únicamente lo que tenga que ver con el aporte y la contribución jubilatoria. Nunca van a tener una inspección de la AFIP donde se los vaya a fiscalizar por el tema obra social, por el tema sindicatos. ¿Se entiende esto? Solo recauda todo y pasa como un mero ente intermediario, pero a nivel de fiscalización, solo fiscaliza el cumplimiento al régimen jubilatorio. ¿Y por qué no fiscaliza, por ejemplo, si usted es empleador que tiene empleados en relación de dependencia, paga o no paga, o si deposita bien o no, lo vinculado a las obras sociales? Porque en realidad no es una facultad que se le transfirió a la AFIP. Eso es problema del empleador y del empleado con la respectiva obra social. Profe, ¿puede repetir eso? Porque como ustedes ya se imaginarán, si ustedes trabajaran en relación de dependencia, su empleador les hace un descuento para la obra social y el empleador no ingresara ese dinero a la obra social, pues, ¿qué va a hacer? ¿O qué hacen las obras sociales? ¿Qué se imaginan que hacen las obras sociales? Cortan el ¿Qué servicio. creen ustedes? ¿Qué? Le cortan la prestación al empleado de la Les cortan los servicios, efectivamente. Por eso es que la AFIP no se mete en el tema obras sociales, solo recauda. Y fiscalizar solo fiscaliza lo que tenga que ver exclusivamente con el SIPA, que es el sistema previsional, lo que tenga que ver con la jubilación. Y por último, y con esto termino, yo les decía que en el año 72 desaparecieron las cajas previsionales provinciales, porque la mayoría de las provincias, que en ese momento coexistía un régimen nacional, pero aparte, por ejemplo, todos los empleos públicos de Tucumán se jubilaban con una caja previsional de la provincia de Tucumán, todo eso se pasó a la nación. Con lo cual, hoy, sí o sí, todo el mundo se jubila exclusivamente a través de la nación. Excepto lo que van a hacer ustedes cuando se reciban. Excepto los profesionales universitarios. Porque los profesionales universitarios, cuando ejerzan la profesión en forma independiente, son los únicos que no están obligados a pagar el aporte para su jubilación a la nación, sino que están obligados por leyes provinciales a pagar a las respectivas cajas jubilatorias provinciales. Quizás ustedes deben haber escuchado, muy probable, que depende de la profesión, cada uno tiene su caja jubilatoria. Y es por eso, porque los profesionales universitarios, por el ejercicio de la profesión independiente, son los únicos que no están obligados a ingresar el aporte como trabajador autónomo al régimen jubilatorio nacional, sino a la respectiva
caja provincial que regula los respectivos, depende de la profesión. Los abogados tienen su caja, los médicos tienen su caja, los contadores, los licenciados en administración, creo que junto con los ingenieros, tienen su propia caja. Y les digo todo esto porque estos son conceptos que a lo largo, por lo menos del impuesto a las ganancias, lo van a ver y lo tienen que tener en claro de qué estamos hablando. Por ejemplo, y con esto termino, supongamos que ustedes mañana, porque esto ya parece una clase de previsional y no es el objetivo, ustedes mañana se reciben. Hola. Y deciden ejercer la profesión de licenciados en forma independiente. Por ejercer esa profesión independiente van a estar obligados a pagar autónomo la jubilación como autónomo a la respectiva caja provincial. Pero supongamos que a su vez ustedes tuvieran un comercio, una empresa. Por ejercer esa actividad independiente que no es de la profesión, vamos a pagar autónomos al régimen nacional. ¿Se silenció el micrófono? ¿Puede ser? ¿Me están escuchando bien? Me dice alguien que se silenció el micrófono. Sí. No, Yo sí profe, lo escucho, estamos profe. escuchando bien. Ok. ¿Me están siguiendo con el ejemplo? Con lo cual ustedes están obligados a pagar autónomo solo ustedes, por ser profesionales universitarios. Son los únicos. El resto del planeta Tierra paga a la nación, de la nación. Entonces, en el ejemplo que yo les acabo de dar, ustedes están obligados a ingresar aportes como trabajador autónomo por la profesión a la caja provincial, aportes como trabajador autónomo por ejercer una actividad o un comercio independiente a la nación. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cuando me jubile, me voy a tener 2 jubilaciones? La respuesta es sí, van a tener 2 jubilaciones porque son 2 cajas diferentes. Pero les reitero, eso solo pasa con ustedes, con lo que van a ser ustedes en el futuro, profesionales independientes. Bueno, con esto termino porque si no se me va mucho el tiempo. Si a alguien después no le quedó claro, más adelante o en los prácticos, lo preguntan. O en clase de consulta, que ya vamos a comenzar Profe. a fijar un horario a partir de la semana que viene de clase de consulta. Sí, Leonardo. No, esto es algo irrelevante a la materia. Tengo una compañera que está trabajando y no puede conectarse. No sé si ella le tiene que mandar un mail a usted o qué puede hacer, digamos, porque el trabajo es medio de informal, por así decirlo. No sé, perdón, me estás diciendo que no se puede conectar a qué? A No puede clases, entrar porque no se puede conectar a clases porque está trabajando. Bueno. Empezó a trabajar de último momento y bueno, no puede conectarse. Bueno, en realidad tengo un problema muy complejo porque tengo el caso de una persona, es más, hoy recibí otro mail de otra persona que está en Estados Unidos y que no sé si por la pandemia o no pandemia, está en Estados Unidos. Y me preguntaba cómo hacer. Ahí se me complica más por un tema de asistencia que se los estoy pidiendo a todos, pero a su vez tengo otro alumno, y eso ya lo voy a ver con Gabriela, que me dice que no puede asistir porque en este horario está trabajando y pide las clases. Y yo le dije que en principio, oficialmente, a las clases no las iba a subir al aula por la simple y sencilla razón de que ustedes, si yo les digo que voy a subir la clase, no van a aparecer en este horario, más allá
de que sí les voy a seguir tomando asistencia. Pero bueno, déjenme que ya voy a ver y dile a esta persona que me mande un mail. El mail está, la dirección de correo creo que la tienen ustedes, están en el aula virtual, para ver cómo hacemos. Con este caso de ella, que me decís que está trabajando, que en este horario no puede asistir a clase, o con esta otra persona que también me mandó un mail, planteándome esa situación. Dile que... Profe, Sí. yo quiero adherirme a eso también porque tuve problemas de conexión y que me acabo de unir, digamos, al Zoom y no vi nada, digamos, de lo que explicó al principio. Y me acabo de unir, digamos. Pero lo tuyo, ¿qué fue? ¿Un problema de qué? ¿De que no te podías adherir estoy por en la una misma. cuestión No, de tecnológica? conexión a internet, digamos, que no sé por qué me andaba mal y no pude acceder a la clase, digamos. O sea, ya Está escapa, bien. creo, Bueno, del alumno en algunos casos sí, fuertes. te entiendo. Bueno, a ver, ya No tengo voy idea a de qué tomar habló una ni qué decisión explicó, digamos. hasta el martes de la semana que viene respecto de esto. Y es posible que me hagan cambiar de opinión o no, más allá que les tome asistencia, porque claro, también es cierto que estos problemas, así como los tengo yo, los puede tener cualquiera de ustedes, que tiene que ver con el tema de la conexión a Internet. Pero lo dejamos en stand-by hasta el martes. El martes, 3 minutos, les voy a cómo vamos a hacer con este tema de las clases y estos problemas de Internet, más allá que con más razón, si las subo a las clases, les voy a exigir la asistencia. Pero también es cierto que entiendo que los problemas de conexión existen, pasa, a mí no, obviamente les puede pasar a cualquiera de ustedes, y también es cierto, y puede ser que alguno de ustedes justamente tengan un trabajo, el poder asistir en vivo a las clases. El martes les prometo que voy a tomar una definición al respecto, si subimos o no oficialmente las clases, y hablamos sobre eso, ¿les parece? Sí, de 10, Dale, profe. Bueno, Dios mío, son las 8:30. Bueno. Tipo ejercicio de yoga les doy 5 segundos para que respiren profundo, porque todo lo que hemos visto hasta este momento no es que sea bla, 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 es teoría pura. A partir de se le está entrecortando mucho, sí, me avisa de que tengo problemas. Claro, estoy conectado con el teléfono. Bueno, a partir de este momento, a ver dónde puedo poner esto. Comenzamos de lleno con el taller y con la materia. Ustedes ya saben que hay impuestos para hacer ensalada en este país en todos los niveles. Vamos a comenzar con el ámbito nacional y con uno de los impuestos más importantes, no solo por la recaudación, sino porque se encuentra dentro de la clasificación de los denominados impuesto a la renta. Y vamos a comenzar oficialmente con el primer impuesto en el ámbito nacional, que vamos a ver,
que es el impuesto a las ganancias. Ustedes ya les comenté que el impuesto a las ganancias y otro impuesto mucho menor, que está muy interrelacionado con este impuesto a las ganancias, que ya lo vamos a ver y se van a dar cuenta, van para el primer parcial. Y ustedes entonces para el primer parcial pueden llegar a tener preguntas teóricas generales de lo que hemos visto de la unidad 1 y van a aprender a liquidar el impuesto a las ganancias. Con lo cual, desde este momento comenzamos. Impuesto a las ganancias, ley 2628. Creo que la primera clase yo les comenté, toda ley de impuestos, ya que ustedes ya saben que no hay impuestos sin ley, tiene a su vez su propio decreto reglamentario, con lo cual siempre a partir de este momento ustedes van a comenzar a familiarizarse con la terminología de decir artículo tal de la ley u artículo tal del decreto reglamentario de la ley. La primera aclaración, cuando ustedes, porque quizás en algún momento les voy a dar la tarea de que vayan a la ley y lean, o vayan al reglamento y lean determinado número de artículo, la primera aclaración importante es que cuando googleen o entren a Infolec, que es lo mejor, pongan Ley de Ganancias texto actualizado 2019. ¿Y por qué les digo esto? Porque si no se van a confundir y mucho. Porque después de muchos años, en diciembre del año 19, se compaginó nuevamente el texto ordenado de la numeración de los artículos de la ley y del reglamento, producto de que con muchos años de modificaciones, cada vez que se modificaba un artículo, sucedía lo que les había comentado o habíamos visto en la clase anterior, artículo tercero bis, o artículo agregado a continuación de tal número. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces, o se llegó al extremo de la ley de ganancias, donde ustedes tenían el artículo 90. Luego seguían en la ley y estaba primer artículo agregado a continuación del artículo 90, segundo artículo agregado a continuación del artículo 90, tercer artículo agregado a continuación del artículo 90. Era una locura. Eso motivó que en el año 19 se ordenara, para evitar estos problemas de tener artículos sin número o artículos bis o artículos agregados a continuación sin numerar. Entonces, la primera aclaración es que cuando hablemos o ustedes tengan que recurrir a la ley, tengan en cuenta que estén entrando al texto actualizado de la ley según texto ordenado año 2019. Porque si no, puede ser que yo les esté referenciando un número de artículo y ustedes van a un número de artículo que en el nuevo texto ordenado ya tiene otra numeración. ¿Se entendió esto? Que es muy importante. Bueno, dicho esto, comienzo de lleno con el impuesto a las ganancias. Primera palabra, nueva palabra que aparece en la guía. Palabra que a partir de hoy los va a perseguir toda la vida en materia impositiva.
esa palabrita que los va a perseguir en cuanto tributo, en cuanto impuesto, ustedes estén estudiando, se llama hecho imponible. Ustedes tienen ahí la definición de qué es hecho imponible. El hecho imponible es el acto, es el hecho o es el conjunto de actos de naturaleza económica que está expresamente previsto en la norma legal, en la ley, y cuyo perfeccionamiento da origen a la relación jurídica tributaria, o mejor dicho, a la obligación tributaria. Esa es la definición técnica. Dicho en otras palabras, ¿qué quiere decir hecho imponible? Es el hecho o acto económico previsto en la ley que cuando se produce ese hecho o ese acto, ¿cuál es la consecuencia? Nace la obligación de pagar el tributo, nace la obligación de pagar un impuesto. Eso es hecho imponible. Y ese hecho imponible, que lógicamente está definido en la ley, lo van a encontrar en cuanto impuesto, veamos a partir de hoy. Por eso esta definición de hecho imponible les va a servir como marco legal para todo impuesto. Ahora bien, lo que viene a continuación también es algo que cada vez que analicemos un impuesto se va a dar. ¿Por qué? Porque hay 4 aspectos que se tienen que dar para que se configure el hecho imponible de un impuesto. Siempre vamos a analizar estos 4 aspectos que lógicamente en cada tributo son diferentes. De tal manera que de acá en más siempre ustedes van a tener que estos 4 aspectos son aspecto objetivo, aspecto subjetivo, aspecto espacial, aspecto temporal. Y de la conjugación de esos 4 aspectos se produce el nacimiento del hecho imponible o lo que es lo mismo, nace la obligación de pagar el impuesto. Concretamente, vamos a analizar en el impuesto a las ganancias cómo se definen cada uno de esos 4 aspectos que se tienen que verificar para que se produzca entonces la obligación de que alguno o cada uno de nosotros pueda llegar a ser sujeto, obligado al pago del impuesto a las ganancias. Simplemente para que entiendan mejor, no voy a seguir el orden de este punto 1, 2, 3, 4, después se van a dar cuenta por qué. Vamos a comenzar primero con el aspecto 3, con el aspecto espacial. Ya se van a dar cuenta por qué no sigo el orden. Lo van a entender mejor. Aspecto espacial. Si yo les digo aspecto espacial, lógicamente que ya la propia palabra espacial me está llevando a un término que tiene que ver con el espacio territorial, con el espacio geográfico, con lo espacial.
¿Qué significa el aspecto espacial? Ahí lo tienen. Es la descripción del lugar en el que se configura el hecho imponible. Espacio, lugar. Como su palabra lo indica. El espacio me lleva a la idea automáticamente del lugar. Y es eso lo que define este aspecto espacial. ¿Cuál es el lugar donde se perfecciona el hecho imponible? Y precisamente en el artículo primero de la ley del impuesto a las ganancias, y esa es la razón por la que comencé por este aspecto espacial, es donde está definido en el en el artículo primero de la ley del impuesto a las ganancias, está definido qué se entiende por aspecto espacial. Ya les dije que a partir de este momento, la información que les voy a pasar, ya sea yo o si les dicta Gabriel alguna clase teórica, es mucha. Y por eso les voy a pedir, les sugeriría que en realidad traten de seguir la materia con la parte teórica al día para que cuando lleguen a la práctica sea una cuestión que no les resulte para nada complicado, porque la práctica no es ni más ni menos que la aplicación de todos estos conceptos teóricos que sí nos va a llevar mucho tiempo en analizar. ¿Por qué? Porque todo es nuevo para ustedes. Y todo lo que hablemos, escuchen bien, todo lo que a partir de este momento se hable es porque tiene un fundamento legal, no es porque lo esté inventando. O si ustedes en algún momento se preguntan o dirán, bueno, pero este señor o el profesor de impuestos delira, ¿de dónde saca lo que habla? Siempre se tienen que preguntar, o preguntarme, ¿cuál es el fundamento legal o dónde está la norma que lo establece? Porque lamentablemente en impuestos creo que es una de las pocas materias donde no se puede aplicar la zaraza. ¿Por qué no se puede aplicar la zaraza? Porque no se puede inventar nada. Todo está normado. O sea que acá no hay lugar para la imaginación. Es como que la parte impositiva no es para inteligentes, no es para hacer volar la inteligencia y ver quién se inventa el mejor impuesto. Todo está normado, todo está normatizado, todo está reglamentado. ¿Se entendió? Cada vez que hablamos es porque hay un marco legal. Entonces, vuelvo al aspecto espacial. Artículo primero de la ley de ganancias. Para definir cómo se van a gravar las ganancias de los sujetos pasivos, ya van a ver que a partir de hoy la terminología cada vez se va a ir ampliando. La ley separa a los sujetos en dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos son los residentes en el país y los no residentes en el país o residentes en el exterior, que es lo mismo. Residentes en el país o residentes del exterior. Cuando hablamos del concepto residente, este concepto de residencia es un concepto tributario.
no tiene necesariamente que ver con las normas legales que rigen la residencia desde el punto de vista político o migratorio. Hablamos de residencia tributaria. Entonces, lo primero que ustedes se tienen que preguntar cuando se encuentren con un sujeto, porque ustedes van a pasar a partir de este momento, se van a transformar en mini asesores tributarios. Cada vez que ustedes se sienten con un cliente o con un potencial cliente que lo tiene las ganancias, lo primero que se van a preguntar es si ese sujeto es o un residente en el país o un residente en el exterior. ¿Por qué? Porque la forma de gravar las ganancias, ya van a ver, difiere sustancialmente en si estamos en presencia de un residente en el país a los fines tributarios o de un no residente. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación y que también está en el artículo primero. Los residentes, escuchen esto, tributan el impuesto a las ganancias por el criterio de lo que se conoce criterio de la renta mundial. Como su palabra lo indica, ¿qué idea les da cuando uno dice el término mundial? Que no interesa el lugar donde se obtiene la renta. No interesa el lugar donde se obtiene la ganancia. Lo mismo está grabada en el país si estamos en presencia de un residente. Dicho de otra forma, un residente en el país va a pagar el impuesto a las ganancias en la República Argentina, ya sea que sus ganancias las haya obtenido dentro del territorio de la República Argentina, ganancias de fuente argentina, o si las haya obtenido fuera de Argentina, ganancias de fuente extranjera. Entonces ustedes se preguntarán, si el día de mañana se reciben, trabajan en Tucumán, obtienen, son residentes, ya vamos a llegar al término residencia, son residentes en el país, hacen un servicio de asesoramiento en Argentina, ganancias de fuente argentina grabada. Tienen la suerte de que por un contacto, un señor o una empresa de España los contrate para que ustedes hagan un trabajo, una tarea de asesoramiento a esa empresa española, ganancias de fuente extranjera. ¿Van a tener que pagar el impuesto a las ganancias en la República Argentina por esa ganancia de fuente extranjera? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque son residentes en el país. Por eso es que un residente en el país, entonces, para terminar, tributa por el criterio de la renta mundial. No interesa el lugar donde se obtiene la ganancia, lo mismo está grabada en la República Argentina por el impuesto a las ganancias. Ya sea que esa ganancia sea de fuente argentina o de fuente extranjera. ¿Me siguen hasta ahí? Profesor, A diferencia... Sí. en ese caso de la gente que cuenta con Sí, doble Martín. ciudadanía, ¿tiene alguna manera de escapar de eso o no?
Ya vamos a llegar a eso, porque la doble ciudadanía no implica doble residencia tributaria. Ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Porque a ustedes les está faltando un concepto. ¿A quién se considera residente en el país y a quién la ley de ganancias desde el punto de vista tributario lo considera residente en el exterior? Ya vamos a llegar a eso. Estamos en los residentes. Ya vamos a definir el concepto de residencia. Lo que estábamos viendo es sobre qué tipo de ganancias paga un residente en el país, ya lo vimos. Ahora, ¿sobre qué tipo de ganancias va a pagar un residente en el exterior? Cuando hablamos de residente en el exterior, pensemos en un señor que vive en Alemania. ¿A ustedes les parece que ese señor que vive en Alemania, que es un no residente, yo podría aplicarle el mismo criterio de gravabilidad que le aplico a un residente? No, ¿Le parece no. que a un señor que vive en Alemania le puedo pedir que pague el impuesto a las ganancias en Argentina por las rentas que obtiene en Alemania? Me caen estas hojas. Claro ¿Qué que les no, parece? profe. Claro que no. Claro que no. Porque Depende. Obviamente, Sí. claro que no. Y se consumió insumos del Claro país, que no, si no ya se lo hace. asistió a la universidad pública, si se profesionalizó acá con insumos del gobierno. Pero, amigo, no, estás equivocado. El vago, estás No, la totalmente cosa es que la equivocado. ley lo Estamos diga, digamos, hablando de bueno, ganancias. profeta. No se adelante. Está bien lo que está bien, o sea, está bien todo lo que plantean. Ustedes plantean lo que quieren, Nada, no lo que quieran. O sea, está bien que me lo planteen, pero vos estás hablando quizás, estamos hablando de ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de ganancias. Hay una persona residente en el país que obtiene ganancia. ¿Cómo se graban? Esa es la pregunta. ¿Cómo se graban las ganancias a ese residente? Pues ya hemos visto, se graban todas las ganancias. ¿Por qué todas? Porque se aplica criterio de renta mundial. ¿Qué quería decir criterio de renta mundial? No me interesa el lugar donde se obtiene la ganancia. A diferencia de un residente del exterior, donde lógicamente solo van a estar grabadas para ese residente del exterior las ganancias de fuente argentina. Es lógico. Solo si ese señor que vive en Alemania a la ganancia la obtuvo dentro del territorio de la República Argentina, pues suena más lógico que le exija que como la ganancia la originó o la obtuvo, mejor dicho, en el país, pague el impuesto a las ganancias en la República Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que a partir de ahora hay otro concepto que ustedes tienen que saber. Diferenciar ganancias de fuente argentina versus ganancias de fuente extranjera. Lo que está definido en la ley es, por diferencia, solo las ganancias de fuente argentina. De tal manera que todo lo que no entre en la definición de ganancias de fuente argentina será, obviamente, ganancias de fuente extranjera. Y esa definición de ganancias de fuente argentina está dada en el artículo 5º de la ley, que en realidad acá ustedes lo tienen transcripto y yo se los dejo para que ustedes lo lean y lo vayan grabando, por supuesto. Y como se imaginarán,
que se consideran ganancias de fuente argentina. Todos aquellos ingresos que se obtengan dentro del territorio de la República Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Y por contrapartida, todo lo que no encuadre en la definición de ganancias de fuente argentina será considerada ganancia de fuente extranjera. Entonces, como verán, resulta, primero, sumamente importante, lo primero que les decía es que están sentados frente a un potencial cliente. ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes tienen que resolver? ¿Están sentados frente a un sujeto que es un residente o están sentados frente a un sujeto que es no residente a los fines tributarios? Y por ende ahora entonces viene la pregunta de cajón. ¿Cómo se define o a quién se considera que es un residente tributario en la República Argentina y a quién se considera que no es un residente tributario en la República Argentina? Porque como ya hemos visto, resulta de fundamental importancia definir eso, porque en función de eso será el tipo de ganancias gravadas por el impuesto. La definición de quienes se consideran residentes en el país, y si están con la guía lo anotan, y les sugiero que lo lean, está en el artículo 116 de la ley. Yo se los resumí en estos 4 puntitos que ustedes tienen ahí en la guía. En definitiva, ¿quiénes somos residentes tributarios en la República Argentina? Cuando hablamos de persona de existencia visible, todos las personas de nacionalidad argentina, es decir, los nativos, los nacidos en el ámbito de la República o naturalizados argentinos. En el punto 2 dice, las sucesiones indivisas siempre que el causante al momento del fallecimiento fuera residente en el país. Se lo dejo pendiente a este término para no marearlo, porque este es un nuevo concepto que después van a aprender, sucesiones indivisas. Sigamos. Sociedades, porque en realidad, cuando hablamos de sujetos, siempre nos vamos a encontrar con 2 grandes universos, o personas humanas o sujetos sociedades, para decirlo en términos generales, ¿sí? O personas de existencia visible o personas de existencia ideal. 2 grandes sujetos. Sí, Antonella, 116. Cuando una sociedad, supongamos que el cliente que está sentado delante de ustedes es una sociedad, las sociedades en general y sujetos empresas van a ser considerados residentes en el país siempre que esa sociedad esté constituida dentro de la República Argentina. Así como los restantes entes ideales, por ejemplo, una fundación, una asociación civil, una mutual, un fideicomiso, etcétera, etcétera. Cualquier otro ente ideal que no sea una sociedad va a ser considerada residente en el país si está constituida legalmente dentro del territorio de la República Argentina. Por supuesto que este concepto de residencia es muy complejo, no es tan simple. ¿Por qué?
Porque la cosa se complica. Porque yo puedo nacer, crecer, vivido, estudiado, y ya que alguien, Carlos, lo planteó hace un rato, me puedo haber recibido en Tucumán, soy en principio hasta ese momento residente tributario en Argentina, y acá que me voy a vivir fuera de la República Argentina. Entonces, se supone que si me voy del país, me voy a vivir fuera de Argentina, en algún momento dejaré de ser residente tributario a los fines de la República Argentina. Y justamente esa residencia se pierde, y esto es lo único que les voy a decir porque esto es mucho más complejo, se pierde cuando ustedes están fuera del país más de 12 meses, continuos u alternados, que la sumatoria del tiempo sea superior a 12 meses. Si ya es superior a 12 meses, la calidad de residente argentino tributario la pierden. Y les digo tributario por algo que les dije hace un rato. Esto no tiene nada que ver con el tema de si son ciudadanos argentinos, si se han ido a vivir a España, si han conseguido o no la ciudadanía española. Esos son problemas de normas migratorias que no tienen nada que ver con el concepto de residencia tributaria. ¿Se entendió esto? Son cosas diferentes. Y algo más, que yo creo que Leonardo me lo había, o no, me lo había planteado Martín, alguno de ustedes me lo planteó. Me puede llegar a suceder el colmo de las desgracias tributarias, y es que yo me vaya transitoriamente de Argentina, o no, que me vaya en forma permanente, pero siga teniendo todavía intereses en la República Argentina, y adquiera el carácter de tener algo que es lo peor que les puede pasar en el ámbito tributario del impuesto a las ganancias, de tener doble residencia. Es decir, que sean considerados residentes tributarios en Argentina para Argentina. Y si se han ido a España, que a su vez España los considere residentes tributarios para España. ¿Se entiende esto? Y es lo último que les digo para no marearlos en materia de residencia. Pasan a tener doble residencia tributaria. Esto de la residencia tributaria es muy complejo, genera muchos problemas, pero yo solo quiero o necesito que ustedes graben lo más simple. ¿Quiénes somos considerados residentes tributarios en la República Argentina? Bueno, en materia de personas humanas, todos los argentinos, todos los que vivimos en el suelo y de este país. O se hacen ciudadanos argentinos, o adquieren la ciudadanía argentina, o se naturalizan en la República Argentina. Si hablamos de personas de existencia visible. Y si hablamos de personas de existencia ideal, como pueden ser las sociedades o cualquier otro ente, siempre que ese ente o sociedad esté constituido legalmente en la República Argentina, pues entonces tendrá el carácter de residente tributario frente al impuesto a las ganancias en la República Argentina. ¿Se entendió esto? Con lo cual viene la primera pregunta, si lo entendieron. Si alguien les preguntare a ustedes, ¿qué les gustaría hacer frente al impuesto a las ganancias? ¿Residente en el país o residente del exterior?
Y en el exterior. Exterior. ¿Qué les gustaría ser considerado? Póngamelo en el chat. ¿A qué se refiere con ser considerado? O sea, Claro, digamos, si ustedes tuvieran la opción, ¿por qué optarían ser residente en el país o residente en el exterior desde el punto de vista tributario? Y en el exterior también vamos a tributar lo mismo, digamos. Habría que ver cuáles son las normativas. sí, pero ¿para qué le darías plata al gobierno argentino si no estás viviendo ahí? Y, Yo creo que el profe y se con la refiere mal que... al exterior porque solo se van a grabar los bienes que nosotros, personas del exterior, tengamos acá en Argentina y no los bienes que nosotras, personas del exterior, tengamos en el exterior. ¿Qué? No te entendí bien. Sí, pero habría que ver Sí, también pero en sí, el exterior o en qué país, mucho que- cuál es la normativa, porque terminas pagando lo mismo quizás. Y mira, tal vez terminas pagándolo, no sé, el mío, Nunca hay tantos impuestos como en Argentina, así hay que no vas a terminar 166 pagando lo impuestos mismo. en Argentina, lo dijo el profesor la clase pasada, y por lo menos sabes que si el impuesto lo pagas en Europa, por lo menos lo gestionan bien. Capaz que si el profesor hacía una pregunta relacionada con si va por el tema salario o por el tema inmueble o de lo que sea, creo que ahí contestaríamos bien. Pero eso como una pregunta así No va al por aire. el tema salario. O si me dice de qué país, Del podría monto de la responderle con ganancia. certeza, profe. O sea, esto no, o sea, la pregunta es estúpida. La pregunta es estúpida, ¿por qué? Porque nadie puede elegir. ¿Se entiende? Esto está legislado. Ustedes, ¿son residentes en el país según la ley o son considerados residentes en el exterior según la ley? Viviendo en Tucumán, ¿qué les gustaría hacer? Esa sería la pregunta. ¿Les gustaría que los consideren un residente del país o del exterior? Viviendo en Tucumán. Con la definición de residencia tributaria. ¿Cómo? Y del país, profe, Del porque si país. no vamos a tributar en otro país también, digamos. Pero depende de dónde Es que son si tus yo Es que ingresos. depende, profe, hay muchas aristas a voy a considerar grabar en todo. esto. ¿Qué dijo, profe? ¿Dijo algo? Hay muchas aristas, pero creo que quizás la pregunta, bueno, se las voy a volver a preguntar después. En realidad, como esto no es una cuestión de qué es lo que uno quiere, qué es lo que a uno le gusta, si yo vivo en Tucumán y tuviera que hacer la norma o pudiera cambiarme la norma, y a mí me gustaría que me consideren residente en el exterior. ¿Por qué? Porque solo voy a pagar lo que gana el exterior y lo que gana la República Argentina no. Mejor Hasta dicho. inclusive como, así en primera instancia, como dijo que puede una persona tener dos residencias, puede ser que no tenga ninguna. No, Pero alguna no es que residencia tiene la tributaria. residencia, sino que para el impuesto a las ganancias tiene residencia argentina, pero no es que tenga una residencia de verdad. A ver, claro, les dije que residencia, concepto de residencia tributaria, no es equivalente a si se han ido a vivir a España y ya son ciudadanos españoles. Pueden ser ciudadanos españoles y seguir teniendo residencia tributaria en la República Argentina. Por eso le digo que esto es más complejo. Bueno, hagamos una cosa, no los voy a complicar más la vida, porque esto también, algo han dicho por ahí con mucha razón, y es, supongamos, mañana ustedes se reciben, y yo les di el ejemplo, se dedican a la profesión independiente y consiguen un cliente en Tucumán. Esa ganancia que obtienen en Tucumán es ganancia de fuente argentina. ¿Está grabada con el impuesto a las ganancias? Sí. Sí, bien.
tienen la suerte, les puse el ejemplo, supongamos que una empresa china los contrata para que les haga un trabajo de campo, no sé, en China, y se van un mes a China a trabajar y vuelven. ¿Esa ganancia es de fuente argentina o extranjera? Extranjera. Extranjera. Extranjero. Extranjera. ¿Está grabada con el impuesto a las ganancias? Sí. No. Sí, profe. Sí. Sí, porque soy residente Es de argentino. ¿Por qué residente del dijiste país. no? No había entendido mal la pregunta, ¿Por qué pero no era dijiste? persona de Argentina. Pensé que era una persona del exterior. Claro, son cualquiera, son ustedes. Por ejemplo, se los puse a ustedes. Ustedes van a tener que pagar entonces impuesto a las ganancias por los honorarios que cobran en Tucumán y van a tener que pagar impuesto a las ganancias por esos honorarios que le hayan facturado a esa empresa china, por más que se trate de una ganancia de fuente extranjera. ¿Por qué? Porque como son residentes tributarios en la República Argentina, el impuesto a las ganancias lo tributan, habíamos dicho, por el criterio de la renta mundial. No interesa dónde se obtiene la renta. Y ahora sí les voy a agregar un elemento que alguien ya lo pensó y lo tiró. ¿Qué pasa si esa renta que ustedes, en el ejemplo, son cada uno de ustedes? ¿Qué pasa si en esos honorarios que le han facturado a la empresa china, porque han tenido la suerte de conseguir un cliente que les pagó un viaje y se han pasado un mes en China, cualquier lugar que no sea Wuhan, Wuhanes, se han ido a Pekín, cualquier cosa estoy diciendo, no me lleven el apunte, estoy delirando. No, Wuhan no se vayan a Wuhan, por favor. ¿Qué pasa si yo les digo que hay un impuesto a las ganancias en China y que ese impuesto a las ganancias que hay en China, como a la ganancia la han obtenido en China, ¿qué creen ustedes que a su vez van a querer los chinos? Que pague ese impuesto. Que pague el impuesto a las ganancias. Y un paguen porcentaje de ese impuesto, digamos. Pero ahí ¿Pero no dijo dependería que era un si tema China- migratorio? Yo tengo entendido, Profe. profe, hay un caso, no sé si, un chico de 14 años jugando al Free Fire, ganó $1 millón en Estados Unidos y lo han hecho tributar ahí. Esto es real, el chico es de Rosario, ganó $1 millón jugando un juego y lo han hecho tributar ahí y se armó un escándalo porque decían que iba a tener que tributar acá de nuevo. Y no sé, después de todo el quilombo han dicho que no, que ya habiendo tributado en Estados Unidos, no tenía que tributar acá. Es como, creo que es un arreglo, no sé bien, pero podría ser lo mismo. Ahí dependería si China es cooperante o no cooperante. Es Muy decir, si bien. paga el mismo. Me gusta que se planteen todo esto, porque de esto se trata este taller más allá de la liquidación, que ustedes cuando escuchen estas cosas, imagínense, si van a ser licenciados en administración, cómo no puedan saber exactamente de lo que se está hablando. Seguramente que en China, volviendo al ejemplo, con toda razón les puede llegar a decir, señores, ustedes a esta ganancia la han obtenido en China y por lo tanto también van a tener que pagar un impuesto a las ganancias en China. Se llamará el impuesto a las ganancias chino. ¿Ok? Con lo cual,
¿Cuál es la problemática con la que ustedes se encuentran? Que una misma ganancia va a estar grabada con el impuesto a las ganancias en Argentina. ¿Por qué? Porque son residentes y la ley les aplica el criterio de la renta mundial, y a su vez por esa misma ganancia han pagado el impuesto a las ganancias en la China. Con lo cual, ¿qué hay ahí sobre esa ganancia? Hay una doble imposición sobre la misma base imponible. Exactamente. Perfecto. Nueva palabra que ustedes quiero que incorporen. Hay una doble imposición. Por una misma ganancia estoy pagando impuestos en Argentina, en Tucumán, impuesto a las ganancias, y a su vez estoy pagando impuestos en China. Lo que pasa, que eso ya lo vamos a ver después, hay que encontrarle alguna solución a ese problema, porque si no, entonces voy a trabajar para pagar impuestos, acá, allá, sobre una misma ganancia. Y por eso es que, solo les digo esto y nada más, para atenuar, no para evitar, para atenuar esa doble imposición, la ley del impuesto a las ganancias en Argentina me permite computarme como pago a cuenta del impuesto pagado en China el impuesto que deba pagar en la República Argentina. ¿Se entendió eso? Entonces, de esa manera, el impuesto pagado en China se me convierte en un crédito a mi favor, que lo utilizo como pago a cuenta del impuesto a pagar en Argentina, y de esa manera atenúo el impacto de que deba tributar esa ganancia, esa misma ganancia, en dos países distintos. ¿Se entendió esto último? Sí, profe. Si no lo entendieron, ya vamos a volver a esto, y lo ven en todo caso en práctica o lo preguntan, vayan anotando ustedes cuestiones, de todas maneras vamos a volver a esto. Fíjense en todo lo que nos llevó, porque con esto ya termino, explicarles media hoja, un solo aspecto, el espacial. Por eso es que estas primeras clases, por lo menos 2 o 3 semanas, van a ser las más complejas del impuesto a las ganancias, porque es mucha información previa la que ustedes necesitan para recién comenzar a pasar a la parte práctica. Miren todo lo que necesitan saber para que ustedes lleguen a determinar el impuesto, porque eso es lo que ustedes van a hacer. Ese es el objetivo, que lleguen a determinar el quantum, el monto del impuesto. Bueno, se me fue el tiempo, lamentablemente, he avanzado muy poco. Voy a tratar de que podamos ir más rápido, porque si no ya veo que no vamos a terminar nunca, de avanzar con los otros 3 aspectos que me quedan para que recién configuremos el nacimiento del hecho imponible. Bueno, terminamos acá, chicos. Nos vemos el martes. Buen fin de semana. Ya vamos a ir fijando a partir de la semana que viene algún día de horario de consulta, porque a medida que avancemos es mucha la información que les voy a ir dando. Pero bueno, terminamos acá. Les pido, los saludo. Buenas noches. Hasta el martes. Buenas martes, noches, profe. Gracias. Hasta el martes, profe, gracias. Preguntarán. Chao, profe, gracias. Hasta el martes. Chao. Chao, chicos. Hasta el martes. Profe, ¿puedo hacer una consulta?
o después va a programar Carlos. consulta o algo. No sé. Yo primero que nada quería consultar el tema de Dime. que todos aquellos ingresos que se obtengan dentro de la República, digamos, son considerados, digamos. Perdón, Carlos, no te escuché la primera parte. Se te entrecortó el audio, digamos. Ah, bien. Bueno, Haceme de nuevo. básicamente lo que quería preguntar es, cuando hablamos del impuesto a las ganancias, se va a imputar sobre los ingresos que se obtengan dentro de la República Argentina. Yo quiero consultar eso, por ejemplo... Se me corta el audio, no te escucho, ¿vos sabés? No sé si será mi internet, porque estaba mal hace rato. Bueno, si no, le consulto la próxima clase. No sé si es el mío o no, pero a ver, inténtalo ahora que ahora te estoy escuchando. Bueno, le preguntaba por los ingresos acá en Argentina. Sí. En el caso de que, por ejemplo, yo soy profesional y brindo un servicio a un extranjero en otro país, pero el ingreso del dinero lo hago a través de una billetera virtual, no argentina. ¿En ese caso también se va a imputar? ¿Cómo se entera el nada, no estamos hablando acá del pago. Estamos hablando del lugar donde se obtuvo la renta. Lugar donde se obtuvo el ingreso. No me interesa. ¿Pero cómo se entera el fisco del ingreso, digamos, profe? No. Pero eso es otra cosa. Después vamos a entrar, y está buena tu pregunta, porque si es por eso, ¿cómo se entera el fisco de que vos mañana te has recibido y cobras honorario? Porque vos lo tenés que declarar, ya hemos dicho. Porque el impuesto a las ganancias, y está bien lo que me preguntas de última, es un impuesto autodeclarativo. El que declara cuáles son los ingresos vas a ser vos. De vos dependerá qué declarás o no declarás. Y si estamos en un problema de evasión o no, de ilegalidad, de legalidad o no. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Profe, estamos definiendo lo más básico. Si ese Bien. ingreso está grabado o no está grabado con el impuesto. Sí. Perfecto. Y ahora a mí me dice que mi conexión... Digamos, tanto para personas jurídicas como para personas humanas, ¿es el mismo? No te adelantes a eso porque eso es un tema muy complejo que ya lo vamos a ir viendo a medida que pasen las clases y vos vas a llegar a determinar el impuesto. Perfecto. Pero para eso nos quedan 2 meses de clase más o menos. Pero ese es el objetivo, que vos determines el impuesto. Claro, ¿Okay? el monto mínimo donde se va a calcular el impuesto, digamos. ¿O desde qué monto se empieza a calcular el impuesto? No hay montos mínimos, eso es otra cosa. Ya lo vamos a ver. Vos vas a llegar a determinar qué monto tenés que pagar. Ese es el objetivo del taller y eso va a ser el primer parcial. Yo te voy a dar un caso y te voy a decir cuánto es el impuesto a las ganancias a ingresar de este señor. Y te voy a dar una serie de datos. Bien, profe. Muchas gracias, entonces. Ok. Hasta luego. ¿Listo, chicos? Listo. Hasta luego. Bueno, chicos, gracias. Hasta el martes. Vete, profe, hasta el martes.